¿Qué tal? Pues ya estamos aquí 24 horas después, en este mundo tan cambiante que está realmente pasando algo histórico casi a cada minuto. No solo son tiempos violentos, sino muy, turbulentos, ¿no? Están pasando muchas cosas, insisto, de manera muy, pues no sé si se precipitada o ahí creo que ya se alcanza a ver ahora sí, ¿no? Estamos como pueden ver la hora, son las 12:50 del miércoles 25 de junio. De nuevo, insisto, las publicaciones que suelo alcanzar a hacer acá, pues son ya altas horas de la noche. En este caso estamos, eh, pues en los primeros 50 minutos del 25 de junio. De nuevo, insisto, nada más para tener claro, porque por momentos se desfasa entre tantas cosas que ocurren. Para ser justos, denme chance de decir que esto se está grabando a altas horas del 24 de junio. Porque en verdad que hay mucha diferencia entre un día y otro, ¿no? Entonces, para tenerlo claro, a veces hasta para mí mismo me parece útil tener más o menos la referencia, precisamente en un mundo en que está cambiando prácticamente todo a cada minuto, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos encontramos, insisto, ya en este 24 de junio a las altas horas del 24 de junio, ya rozando por 51 minutos el 25 de junio, en un aparente, en un aparente, pues acuerdo, tregua, o sabrá Dios la cosa que sea que se haya logrado entre Israel e Irán, supuestamente o mediáticamente al menos es lo que te quieren vender, que fue a partir de la intervención de Donald Trump, que está muy ansioso de llevarse el Premio Nobel de la Paz en sus fantasiosas, dentro de sus fantasías más gringas y personales de Donald Trump está llevarse el Premio Nobel de la Paz. Y te quieren vender que bueno, es gracias a la intermediación de Trump que prácticamente ya Israel e Irán se dieron el abrazo de la paz y que por fin, gracias a Donald Trump, hoy el mundo es feliz y color de rosa, ¿no? Esa es la bonita historia que nos quieren vender. Los que conocemos la historia, pues sabemos que no existen finales felices en la historia. Por otra parte, y tal vez un poco más equilibrada y puntual, hay que entender que fue Qatar, si acaso, el gran intermedio o mediador entre este conflicto. Como yo decía, y en contra de lo que decían muchos pseudoanalistas, que supuestamente Irán iba a quedar aislado y abandonado y que nadie iba a interceder por Irán, pues era obvio que iba a haber países que, como yo decía, ya sea de manera directa o indirecta, iban a interceder por Irán, porque asegurar que Irán está solo, desolado, abandonado, huérfano del mundo, y que solo tenía sus proxies en Hezbollah o en Hamas o en Yemen, y que ningún país se iba a querer aliar o al menos interceder por Irán, pues era un absurdo total, ¿no? Y eso era obvio. Entonces, al menos dentro de esta narrativa que nos están queriendo imponer, pues si la tomamos al menos como media verdad, nos está demostrando que eh, hubo países que intercedieron por Irán y no menores, no pequeños países, seguramente incluso fueron las grandes naciones, las dominantes, puede que Rusia, puede que China, pero bueno, dentro de lo más próximo o confirmado está la intermediación de Qatar. Eh, y
pues este es el estado de las cosas actual. Actual, insisto, hasta esta hora, ¿no? A los 54 minutos del miércoles 25 de junio. Esta es la situación actual. Insisto, denme chance para decir que esto es a altas horas de la noche del 24 de junio para tener claridad, ¿no? En ese sentido, en ese sentido, eh, quisiera mencionar dos frases importantes. La primera es que yo no creo, antes de ir a la frase, yo no creo en los finales felices, como estaba diciendo. Y simplemente pensar que el problema entre Israel e Irán ya está resuelto, pues es algo sumamente ingenuo. Si hay algo que es sumamente persistente son las ideas. Y las ideas tú podrás matar incluso una gran parte de los pueblos, pero probablemente no podrás matar las ideas. Y si por ahí queda alguien como vehículo que todavía reproduzca esas ideas, crea en esas ideas, no hay forma de derrotar esas ideas. O sea, en otras palabras, las ideologías son sumamente persistentes. Y eso habla de que no vas a derrotar la idea o la forma de pensar de Israel contra Irán y viceversa. No vas a derrotar la idea o la forma de pensar de Irán contra Israel de la noche a la mañana, nada más porque Trump lo quiere aparentar. Entonces hay que entender que, como yo decía ayer, gran parte de lo que realiza Donald Trump es principalmente un reality show. Hay que entender esto así y les aseguro que les va a ser más fácil entender lo que está haciendo. Es un montaje, una puesta en escena. La geopolítica, la forma en la que la maneja Donald Trump hoy es eso, una puesta en escena. Cuando tú ves a Zelensky y a Trump, estás viendo a dos actores, comediantes, estandoperos, haciendo un show mediático, publicitario, donde nada más falta justo que les pongan risas y aplausos y, ¿no? Entonces, pues dentro de este show y dentro de estas risas y aplausos pregrabados, pues están en juego muchos intereses importantes e incluso más allá de los intereses político-económicos del mundo, están en juego vidas humanas. Y es algo que nunca yo he estado precisamente de acuerdo en que se esté jugando con fuego haciendo este tipo de espectáculos, porque hay al final vidas humanas de por medio. Veo que hay, como suele suceder en la prensa corporativa que yo acabo de comentar hace justamente 24 horas atrás, yo hablaba de que Trump vino a humillar a la prensa corporativa, en el sentido de que hoy la prensa corporativa te dice cualquier cosa. Hoy la prensa corporativa siempre ha sido ese su punto, ¿no? El cuarto poder siempre ha operado de esa manera, pero hoy más que nunca te inventa una historia que te vende como verdad de la nada. Se sacan debajo de las piedras estas historias y de repente una parte de la prensa corporativa está contando una cosa, otra parte de la prensa corporativa en otra región del mundo está contando otra. Entonces tienes al final que cada quien está contando su verdad y haciendo negocio con la mentira. Porque con la verdad no están hablando. Te están engañando, te están manipulando, te están tergiversando prácticamente todo de lo que pasa en el mundo. Y realmente aquí es a donde va la siguiente frase o la importante. No hay que olvidar que la primera víctima de las guerras, y yo ya lo había llegado a comentar, pero hay que tenerlo en verdad muy presente, la primera víctima de las guerras es la verdad, precisamente. En ese sentido, pues realmente no hay mucho que explicar. O sea, cuando tú entiendes estas cosas,
vas entendiendo justamente lo que está pasando hoy. Hoy la verdad está siendo utilizada incluso creo que como un arma de guerra, tal cual. O sea, el uso o desuso de la verdad. El uso, la manipulación, la tergiversación de los hechos a fin de crear una verdad. ¿Por qué digo que se está usando la verdad? Porque cada quien está contando su verdad. Entonces, al final, ¿qué les están contando, por ejemplo, en Israel, su gobierno? Pues que son los héroes que destruyeron al régimen de los ayatolas y de Irán y que están totalmente devastados sus enemigos y están enalteciendo el Estado de Israel con todos sus fanatismos y extremismos, ¿no? Y viceversa, lo mismo seguramente en Irán, que sí llegué a ver que había hasta algunas muestras de celebración con lo que está pasando. En ese sentido sí choca un poco con lo que ves, lo que pasa, que dices, oye, aquí hay muchos engañados, ¿no? O sea, hay un fuego cruzado de desinformación de todos lados, de todos los bandos, insisto, fuego cruzado que viene de todas partes. Y en ese mismo sentido, las víctimas, pues son los engañados, los fanatizados, los borregos manipulados, engañados, adormecidos, dopados por verdades manipuladas, tergiversadas y utilizadas a fin precisamente de manipular la opinión pública de las masas. Entonces, cada quien hoy está contando su verdad. En ese sentido, Trump, y sí hay que destacar, que Trump tiene o posee una de las verdades, que no implica que sea la última verdad, pero posee su propia verdad, que es una de las verdades más influyentes del mundo hoy. Es curioso que, como yo apenas hace 24 horas estaba comentando, él mismo haya bautizado su medio como Truth Social. Yo sigo insistiendo que Trump no es tonto, es astuto, es muy astuto. En ese sentido creo que hasta la elección, ¿por qué no le puso de otra forma? Porque él sabe el valor de la verdad, del uso, él es un hombre de medios, es mediático, es marquetero, publicista, hombre de negocios. Si tuviera que elegir, sin tener que caer en la rimbombancia de decir es que Trump es un extraordinario negociador, publicista, marquetero, empresario, tiburón, no, o sea, ¿qué es lo que sabe vender en el fondo Donald Trump? Su verdad. En ese sentido, ¿cómo definiría a Donald Trump? Entendiendo que es político, que es empresario, que es magnate y demás, un gran negociador. Al final yo lo que diría en síntesis y de manera simple, pero esencial, es que Trump es un excelente hombre de ventas. Eso es Donald Trump. Es un gran vendedor. Ahora estamos hablando, por supuesto, de un vendedor elite. De un vendedor que no vende plumas y zapatos y, eh, y no porque vender plumas y zapatos sea mal, pero luego se agarra de cliché, ¿no? Como en las escuelas de negocios. Véndeme esta pluma. No es ese vendedor, es un vendedor que te vende la verdad. Y sí creo que se requieren, creo que ya está en una línea muy cercana hasta hacer algo muy similar a lo que llegan a hacer también, por ejemplo, los agentes de la CIA. Nada más para que se entienda qué está vendiendo Trump. Hay que entender que, por ejemplo, la operación de la CIA, del Mossad, muchas de estas agencias de espionaje, contrainteligencia y demás, saben, dentro de sus formaciones, hay aparatos muy importantes de psicología que se les llegan a dar acá. Una de las partes importantes es controlar mentes, manipular narrativas, inventar narrativas. Yo he hablado muchas veces que la forma de operar de la CIA es que la CIA no, hay personas que piensan que la CIA, como muy a la película de James Bond o de Ethan Hunt o de quien tú quieras, no es nada más este tema de que hagan una operación
uno a uno de una persona a otra para entender a grandes rasgos lo que hace la CIA. La CIA no engaña a una persona, bueno, en operaciones especiales seguramente, pero aquí lo que hay que entender, y esa es la magnitud de la influencia de este tipo de agencias, la CIA no trabaja para engañar a una persona, la CIA engaña a pueblos enteros, a naciones enteras. ¿Y de qué forma? De esa forma, manipulando los hechos, fabricando verdades, diría yo. Ese es como, en síntesis, lo que hacen. Porque te podría decir, es que mienten, es que no es lo mismo ni siquiera. O sea, si ya lo analizas quirúrgicamente, no es lo mismo que alguien venga y te mienta y tú digas, es que es mentira, me está mintiendo. Porque entonces, ¿qué pasa? Ya detectaste al mentiroso y su mentira. No es lo mismo. La CIA no te miente, y no te miente porque probablemente no te vas a dar cuenta, porque probablemente no vas a ver ni siquiera la diferencia entre la mentira y la verdad. Ese es el gran punto. Que nunca sabes al final cuál va a ser la verdad. Y digo, para casos hay muchísimos para aventar al cielo. Nada más por mencionar dos breves. Lo de Kennedy, que se ha estado hablando muchísimo, que ya muchos sabíamos desde hace buen rato, gran parte de las causas. Y gran parte de lo que yo ya había comentado previamente acá, generalmente siempre que hay atentados en el mundo occidental, antes de culpar y señalar al mundo terrorista árabe, piensa en el mundo terrorista sionista. Es el principal. Yo ya hablaba de el caso de la AMIA. Yo hablaba que pues, ahí, cuando estoy en Buenos Aires, más o menos por ahí vivo, que lo primero que quisieron señalar como culpables pues era al mundo árabe de nuevo, ¿no? Pero de nuevo, cuando suceden estos casos se normalizó el hecho de siempre señalar a los mismos, ¿no? Y siempre cargar contra el mundo árabe, los terroristas, los iraníes, que los iraníes no es precisamente el mundo árabe, sino que ellos son eh, digamos que forman parte de ese mundo en donde muchas veces, y es curioso en el mundo occidental, eh, se llega a hacer como una masa homogénea, como si todos fueran iguales. El punto es que al final eh, pues no es que todos sean iguales, o sea, al final vas a tener una diferencia importante en sus regiones, poblaciones. Yo diría que el mundo árabe, bueno, el Medio Oriente, que así se le denomina más o menos esas regiones, es probablemente de las regiones más heterogéneas del mundo, ¿no? O sea, hay una eh, pues convivencia, interconexión entre diversas culturas, naciones, países, religiones, creencias. Entonces es una masa que no es homogénea, o sea, es sumamente heterogénea. Como decía, los iraníes no precisamente puedes decir que son del mundo árabe, o sea, es que es un poco ambiguo, porque al final en Irán al final son persas ellos, pero no solo persas, también hay kurdos, también hay azerbaiyanos, en fin, hay otros grupos, distintos grupos étnicos que al final están ahí. Y eso pasa generalmente en otros países igualmente de Medio Oriente, pero lo curioso para el mundo occidental que durante mucho tiempo, primero que hay mucha ignorancia al respecto de esto, y segundo que después se quiso hacer como una masa homogénea pensando que todo lo que está ahí, por ahí, en Medio Oriente, todo es árabe, y todos son lo mismo, y de entrada, por ejemplo, esto que en Irán están chiitas, en otros lados hay suníes, y así te vas, o sea, al final, hasta en este tema de, a ver, sí son musulmanes, pero no son los, o sea, hay sus diferencias, ¿no? Hay... Es que es curioso, porque el mundo occidental es muy distinto, porque pueden entender que acá, por ejemplo, hay cristianos y católicos, pero no pueden entender a veces esas diferencias entre los musulmanes, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final,
siempre se quería acusar y señalar con el dedo al mundo árabe. Por eso ahorita quise hacer un poco este mínimo de precisión para decir, a ver, no todo lo que está ahí es lo mismo. Pero bueno, así con esa facilidad y reducción, y de esa manera absurda de reducir esas áreas culturales geográficas del mundo, el mundo occidental señalaba con el dedo, son los árabes, ¿no? Cuando ocurrieron, por ejemplo, dos ejemplos prácticos, el de Kennedy, que insisto que ya muchos sabíamos que en gran medida eso, quienes estaban detrás era el mundo sionista, no el árabe. Ahora queda ya más que demostrado, ¿no? O sea, esta cuestión de que se sabe que en gran medida eso tuvo una influencia sobre el tema del programa nuclear israelí. Se mató, en resumidas, para que me entiendan el chisme, a Kennedy se le mató por desincentivar el programa nuclear israelí. Y por eso es que yo he estado recomiende y recomiende y recomiende, como dice el meme, es que estás chingue y jode. Estoy chingue y jode desde hace más de un año. Ya van 3 años, 2 años, 3 años que se estrenó la película Oppenheimer. Sí, en 2022, 3 años. Estoy chingue y jode que la vean. Porque en verdad es muy revelador. O sea, yo puedo decir que muchas cosas de las que entiendo ahora de estos temas, sobre todo del índole nuclear, las aprendí ahí con Oppenheimer. Y no precisamente porque todo lo explique la película, pero te da pautas muy claras. Es más, ahí en la misma película de Christopher Nolan, se habla sobre Kennedy. Entonces yo muchas veces les recomiendo, dejen de ver tanto a youtuberos que muchas veces no tienen idea de lo que dicen, o historiadores como Sonsonegis, que luego no, de verdad, o ya son obsoletos sus análisis o no van para ningún lado, porque te terminan contando la historia de hace 5000 años, cuando a ver eso lo puedes acceder a una enciclopedia o a un libro cualquiera, pero no están haciendo análisis hacia adelante, o sea, todo te lo está contando. Para ir a recabar 5000 datos históricos, gracias, mejor me voy a una enciclopedia, ¿no? Entonces, esta película de Oppenheimer es muy reveladora porque se habla sobre Kennedy. Es más, ahí justamente cuando le dicen, oye, ¿quién votó en contra? Louis Strauss, le contestan, pues un joven llamado F. Kennedy, ¿no? No es casualidad. O sea, a quien lo entienda, no es casualidad que te estén hablando de Kennedy en un tema nuclear. Yo ahí fue cuando lo descubrí. ¿Cuál había sido el problema con Kennedy? Gracias a Nolan. Gracias, Nolan, por siempre quitarnos las vendas de verdad. En fin, vean Oppenheimer. O sea, creo yo es toral. Es fundamental para entender lo que ha pasado, no de ahora. Ahora ya todos hablan. Ahora ya todos, insisto, hasta debajo de las piedras, ya se les hace muy evidente todo, ¿no? O sea, ya todos están hablando de lo mismo. Todos titulando sus videos Tercera Guerra Mundial. Tercera Guerra Mundial. 2 días después, Trump, Nobel de la Paz. Arregló el tema del conflicto del Medio Oriente. Insisto, caen muy fácil en estas trampas ya los pseudoanalistas o analistas primerizos, amateurs o viles y ruines charlatanes que dicen una cosa un día y no se sustentan, no aguanta el tiempo, el pasar del tiempo ni un día y ya cambió por completo y ya se derrumbó la teoría de estos pseudoanalistas, ¿no? Que supuestamente se parecen, insisto, más bien taroteros, ¿no? Que como que quieren andar adivinando y nunca le atinan, precisamente porque no tienen una base sólida de análisis. Yo hablaba ayer que Trump está utilizando esta estrategia muy clara, ¿no? O sea, la está utilizando para humillar a muchos sectores, desde prensas corporativas, pseudoanalistas, you name it. Nunca sabes qué va a hacer Trump. Y de hecho eso lo hace de manera premeditada, lo hace como distractor, lo hace conscientemente, para que me entiendas, ¿no? Lo hace adrede, para que nunca lo sepan leer. Es que
cuando empiezas a entender esto, o sea, es más, yo te diría, ya eviten tratar de entender a Trump. O sea, ahí sí, y no, no es de mis analistas favoritos, pero hasta he de decir que ha sido de los más prudentes y me ha sorprendido, hasta Leo Zuckerman. No, no es de mis opinadores favoritos, él me parece que es un opinador en general, da sus comentarios. Le detecto más grados de análisis que otros que se andan vendiendo ahí muy sunsoneguis, ¿no? O sea, y hace mucho tiempo yo escuché que él mismo decía, con Trump hay que ir un día a la vez. Y la verdad es que tiene razón en eso. En eso tiene razón Leo Zuckerman, porque en efecto hay que ir un día a la vez con Donald Trump. O sea, querer hacer este futureo con Donald Trump es muy difícil. Lo más que puedes que acaso empezar a analizar es cuál va siendo su estrategia, pero no cuál va a ser sus decisiones. O sea, tú no puedes estar evaluando las decisiones en tiempo real de Donald Trump porque ni siquiera, por ejemplo, nada más por tomar algo, un ejemplo. Para el caso de Irán, al parecer le informó a nadie, ni siquiera creo que a los jefes de defensa. O sea, todos se están enterando a la última hora de las cosas. Los iraníes tampoco estaban enterados de esto. O sea, todos se están enterando al último segundo de los ataques, de los arreglos, de las negociaciones. El que está moviendo el que está moviendo los hilos y está llevando un poco el ritmo de lo que está alborotando el gallinero geopolítico es Donald Trump y nadie más. Entonces, la realidad es que lo mejor que se puede hacer es basarnos en datos, sobre todo históricos, o sea, con sustento, pero además combinándolo con ciertas intuiciones, con ciertas análisis ya más puntuales, ¿no? De datos, de metaanálisis, y cruzar información para ver cuál es la más contundente, la más confiable, la más sólida, la más consistente. Es lo más que podemos hacer. Mientras sigamos haciendo eso, vas a tener análisis mucho más decentes. Entonces está, por ejemplo, el caso este de Kennedy, ¿no? Pero también está el otro caso de las Torres Gemelas. Y me desvío un poco porque para allá iba, volviendo al centro que es la verdad. Al final pasaron estos dos, insisto, tú cada que veas un ataque en el mundo occidental, desconfía primeramente del mundo sionista antes de que desconfíes o quieras desconfiar de los terroristas árabes, ¿no? Insisto, Israel también es un estado terrorista, nada más que nunca te lo han contado así, pero lo es. De hecho, en gran medida, originalmente, ellos fueron de los primeros denominados como terroristas, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, cuando pasan estas dos cosas, por ejemplo, estoy hablando de dos eventos históricos, el atentado contra Kennedy y el ataque a las Torres Gemelas, insisto, desconfía de el mundo sionista. Pasan cosas como en la AMIA, coches bomba por aquí, por allá. ¿Y qué pasa después también y muy recientemente, curiosamente, el 7 de octubre, ¿no? Si no alcanzan a ver que hay factores en común entre todas estas cosas y que por más que no se vea la relación hay un vínculo, y ese vínculo, insisto, yo se lo atribuyo al mundo sionista, en las formas, en los fondos, en esta manera de querer, lo que hablaba yo hace unos segundos, minutos, fabricar una verdad. Entonces ocurre un ataque y entonces ya en la prensa corporativa está circulando qué es lo que quieren que creas que pasó. Eso ha sido, insisto, usado de manera sistemática a lo largo de la historia de la humanidad, pero ya hablando de términos recientes, ¿no? De la modernidad, ha sido utilizado de esa misma manera. En ese sentido, y volviendo al tema de la verdad, y cómo es que están utilizando la verdad, fabricando la verdad, creo que ahora sí se están excediendo. O sea, estamos, insisto, llegando a puntos de posverdad donde la posverdad es el arma fundamental. Empecé hablando y citando esta frase, que por cierto no sé bien a quién atribuírsela. O sea, dentro de esto mismo, dato curioso, siempre que ustedes ven quotes, por ejemplo, circulando en internet, pues ahí tienes 1000 quotes citando a Paulo Coelho, ¿no? Que dijo una cosa, o a Benedetti otra. Bueno, hasta en eso nos engañan, o uno se engaña. O sea, hay veces que
se le atribuye a alguien una frase y no hay constancia de que sea realmente esa persona quien dijo eso. Entonces, hasta en esas cosas, insisto, estamos pues realmente todavía muy inmaduros para saber detectar. Yo por ahí ya he llegado a ver aclaraciones, ya hay páginas que aclaran esto. A ver, esto no lo dijo Cortázar, ¿no? Esto no lo dijo Benedetti, ¿no? O sea, entonces en las guerras, imagínense lo que pasa. Yo hablaba, la verdad es la primera víctima de la guerra. Esta frase algunas se la adjudican a Esquilo. Bueno, hay algunas que ya se la adjudican más modernamente hasta Julian Assange. Yo no dudo que Julian Assange la haya dicho. O sea, no lo dudaría. Él pudo haberla dicho y alguien pudo haber pensado, es de Julian, pero en realidad era de otra persona. Hay quien se la adjudica a Hiram Johnson, en fin. Pasa a ver, ¿no? Pero aquí lo importante es que el argumento es real. O sea, en la guerra, la víctima principal es la verdad, pero no solo es la principal, es la primera, es distinto, ¿no? Principal es como de mucha importancia, es la primera víctima. Eso en todas las guerras, de toda la historia. Por eso siempre digo que la historia en gran medida es una farsa. Pero, en síntesis, la realidad es que es eso, la historia es una farsa. Quien venga como un testigo de Jehová, sunsuniguesco, a quererte decir, es que la historia es esta porque yo te la digo, porque créeme, o sea, así, créeme, fuentes de los deseos, fuentes, créeme por favor, brother, te lo pido, ¿no? O sea, fuentes, pues quién sabe cuáles son sus fuentes, pero no pueden venir a imponerte una verdad histórica como si la historia se pudiera tratar en esos términos de veracidad. Siempre va a haber versiones, aristas, o sea, es un conglomerado complicado. Quien se crea con ese poder para decir yo lo tengo sintetizado clarísimo aquí y mi versión es la más fidedigna de la historia te está mintiendo. Es un vil y ruin charlatán. Y esto lo acabo de decir hace apenas 24, 25 horas justamente, ¿no? Es que si te están mintiendo hoy mismo y te mintieron ayer y te mintieron antier en las noticias, en la prensa corporativa, en lo que te dice uno, en lo que te dice otro, en lo que te dice el político, en lo que te dice el presentador de noticias, en lo que te dice el youtubero, ¿tú qué crees que pasó antes? O sea, si hoy mismo nos están mintiendo en la cara de manera descarada, pues es obvio que si hoy que todavía tenemos ciertas herramientas como celulares y demás para recabar evidencias, para buscar información, imagínate en otros tiempos, por Dios. Entonces, en la guerra, la verdad es la principal baja. En inglés lo dicen así, in war truth is the first casualty. En la guerra, la verdad es la primera víctima. De todas las víctimas es la verdad, porque de hecho de ahí ya después surge el tema de la propaganda. Hay algunos artífices especialistas en propaganda como Goebbels en la época nazi. Repite una verdad 1000 veces y se hace mentira. En fin, no hemos evolucionado, o sea, no hemos evolucionado, eso está clarísimo, pero no hemos realmente cambiado demasiado los fondos. Insisto, pueden cambiar las formas, pero los fondos vienen siendo los mismos. Ahora, hoy se está abusando de este manoseo de la verdad, de esta tergiversación, esta violación de la verdad, o sea, y pues tenemos un especialista en eso, porque muchos, hay que recordar, a Trump lo conocen justamente por ser un especialista de las fake news. Muchos critican a Fox, Fox me refiero a este gran medio de la prensa corporativa, que es de la tendencia trumpista, aunque ahora acaba de pasar un debate interesante con se me fue el nombre. Tucker Carlson, sí, Tucker Carlson. Me parece que sí es, sí. Perdón, me quedé aquí entretenido. Fox suele ser eh, pro-Trump. Ah, por cierto, hablamos después de este tema reciente, ¿no? Insisto, de Tucker Carlson que pasó hace apenas unos días. Muy interesante, lo analizamos después hoy, ¿no? Pero hay
tendencias claras de que muchos señalan durante mucho tiempo a Donald Trump por ser un manipulador de la verdad, por dar noticias falsas, propagarlas, fake news, utilizando, insisto, él mismo y además ciertos medios corporativos. Se le censuró, insisto, esto ya medio lo expliqué en el pasado, ¿no? Bueno, en el pasado, hace 25 horas. Tiene todo esto una causa y consecuencia, la forma en la que hoy, insisto, vemos cómo Trump está. Él aprendió, o sea, él aprendió de este ataque que tuvo de medios, cómo lo censuraron. Se ve que quedó muy frustrado, ¿no? O sea, imagínense a Trump casi poniéndole un bozal. Pues es un bully, o sea, es un tipo que no está acostumbrado a eso. Entonces dijo, ¿sabes qué? Me bullearon, así, pues ahora yo los voy a bullear. Me bullearon cuando me cerraron mis cuentas, me cerraron cuando me censuraron de todas partes, Facebook, Twitter. Así, pues ahora yo voy a hacer mi truth social, que fue lo que hizo. Pero ahorita que ya es presidente, ahora mismo que ya es presidente, dijo, ahí va la mía, y ahí va mi vendetta. Y más de un tipo que, insisto, es un especialista en ventas. De nuevo, es gran político, gran marquetero, gran negociador, pero en el fondo es un gran vendedor. Pero no vende cualquier cosa, vende verdades. Es un especialista para fabricar verdades, utilizando diversas herramientas, reality shows, o toda su paleta de herramientas que tiene, de colores y variedad y diversidad de herramientas para su propio carácter. La verdad es que sí tiene a Cesare, questo che di Cesare, tiene un talento. A César lo del César, a Trump lo de Trump. Tiene un talento, tiene un olfato, tiene una habilidad, yo creo, innata. Para quien quiera... eh, yo siento que Trump es un personaje interesante. No lo apoyo de ninguna manera, pero eso no o sea, es que hay que ser muy equilibrados, objetivos en la medida de lo posible. Puedes incluso no simpatizar, repudiar a una persona, pero eso no le quita lo interesante, ¿no? Es más, puedo decir eso mismo hasta de Hitler. O sea, pues Hitler es Hitler, pero pues el tipo es interesante, o sea, es un tipo histórico, ¿no? Entonces, algo similar con Trump. Quien quiera ahondar un poco más, mínimamente puede ver la película justamente de Donald Trump que se llama, lo olvidé, olvidé el nombre de la película. Alguien que me recuerde, El Aprendiz se llama. Pero bueno, tiene esta cuestión innata en esa película, creo que lo proyectan de esa manera y pues sí, la verdad es que sí tiene... O sea, antes de ver lo que está haciendo Trump, hay que ver también cómo llegó a ser Trump, ¿no? Cómo llegó a tener una Trump Tower. O sea, el tipo es... Insisto, quien piense que Trump es tonto, tonto es quien piense que Trump es tonto. Tiene un olfato. Es un tiburón innato. Es como de estos que, tal cual, como un tiburón, huele la sangre y sabe. Sabe qué tiene que hacer, sabe dónde está la amenaza, sabe cuándo tiene que atacar, sabe... De hecho, hay una parte justamente en esta película de The Apprentice. Por cierto, sale otro gran personaje que, por cierto, él sale en la otra serie de... No sé si este es de HBO o no, no recuerdo, pero el otro personaje que no recuerdo el nombre del actor sale en Succession, que por cierto también es una gran serie en HBO. Eh, Hay una parte donde en la escena esta de Apprentice dice attack, attack, attack. O sea, no importa que te estén humillando, no importa que lo más importante, véanla, de verdad que creo que ahorita da mucha luz en la forma en que se mueve Trump y es que sí, creo que lo representa muy bien, o sea, él dice, aunque pierdas, nunca te muestres al mundo como un perdedor, o sea, podrás estar, no estoy diciendo que yo me estoy inspirando en él, nada más estoy contando qué dice la historia para entender un poco la psique de Trump. Entonces dice, si estás perdiendo, pues que nadie se dé cuenta. O sea, tú sal como un ganador siempre. Y ataca, ataca, ataca. O sea, nunca te permitas estar en el suelo. Levántate, ataca, ataca, ataca. Cuando tú ves la forma de moverse de Trump es eso. O sea, siempre él... Incluso se ve que hay momentos donde está contra las cuerdas. O ya de plano contra el piso.
y disimula perfectamente. Y de alguna manera hace una maroma y termina saliendo avante y casi casi con el puño levantado. Como ahora. Parece como si le hubiera dado una de dos. O todo esto se planeó desde el inicio. Que yo creo que no es tan fácil planear algo así tanto, tanto, tanto. Además con tantos actores, tanta geopolítica, tanto poder en juego. Híjole, creo que hasta para un Trump sería complicado. Pero si no lo planea, no le quita ningún mérito tampoco, porque al final el tipo todavía de hecho le da más mérito. Quiere decir que se adapta, quiere decir que se adecúa, se amolda, ve las circunstancias y sabe cómo darles la vuelta. Sabe jugar un juego de tiburones tal cual. Es, insisto, un olfato. O sea, es un olfato de un animal muy curioso, porque aquí ya no solo es un animal político, es un animal, es muy extraño, es un híbrido entre político y empresario. Un animal empresarial, un animal político, un híbrido de esos dos. Es Donald Trump. Muchos critican su estrategia política y sí, pues es que el tipo no tiene una formación política, pero de alguna manera resuelve, de alguna manera resuelve y no precisamente digo que resuelva para los intereses de la humanidad, pero resuelve a sus propios intereses. Insisto, aquí que no se entienda que yo lo estoy vanagloriando, estoy describiendo que su estrategia para sus propósitos es exitosa, es real, es que es innegable, es un dato. Entonces, tiene una forma poco ortodoxa, poco convencional, muy sui generis, totalmente su forma de actuar, de operar. Creo yo tiene un olfato, tiene un instinto animal que le hace justamente oler la sangre y atacar o percibir las amenazas. Tiene algo para saber detectar el poder, los balances del poder, y al final hay que entender que la geopolítica en síntesis es eso, es poder contra poder. No nación contra nación, no, es poder contra poder. Ya no estamos en la época de los piratas, ¿no? De estos, insisto, pseudoanalistas que quieren explicarte el mapa y... A ver, mijo, ya esto está... Ya eso es de la época de los piratas. El mundo ya es otro, o sea, el mundo ya es de la información, el mundo es de los datos, de los satélites, de la tecnología espacial, de la física cuántica, o sea, que si Hormuz o no, sí iba a generar un problema porque muchos están comentando el tema de Hormuz, sí, claro, que iba a encarecer, o sea, lo de siempre, que podía encarecer, que iba a complicar el tema del petróleo, se iba a encarecer, generar inflación, en fin, o sea, lo que pasa siempre, pero eh, hay cosas mucho mayores ya hoy en juego. At stake, ya Hormuz no es, o sea, sí va a resolver, pues, como se suele resolver siempre, con crisis o sin crisis, recesiones o sin recesiones, con caídas de bolsa, o sea, al final hay, mira, superamos el 2008, también seguramente, y muy próximamente seguramente podría venir otra. De hecho, en gran medida por ahí se ve que hay un tema financiero hoy importante a discusión. Yo ya he venido diciendo, el tema de la decadencia gringa no solo es política, es la economía, y la economía al final tiene que ver con las finanzas. El estado financiero de Estados Unidos, un país que se debe a sí mismo y que, pues insisto, es un ciclo, ¿no? De este bélico, cada que parece que justamente está tocando fondo en temas financieros, se inventan una guerra. Es que eso ya es de manual, de playbook. Por eso ya cualquier analista que venga a decir, es que mira, el gran descubrimiento del hilo negro que te vengo a contar es que Hormuz era la parte fundamental. No, amigo, o sea, a ver, eso ya es de playbook, eso ya está documentado. O sea, eso ya es de manual. Es receta de cocina geopolítica. No nos está diciendo el futuro, nos está diciendo lo que ya sabemos de siempre. Cambian latitudes, coordenadas, lo que tú quieras, podrá ser en Irak, podrá ser en Afganistán, podrá ser en Irán ahora. Es la misma receta de cocina geopolítica, no hay nada nuevo. Lo que hoy está ocurriendo, que es curiosamente lo que veo que no detectan los pseudoanalistas, es que sí están ocurriendo cosas nuevas, cosas inéditas, o sea, cosas que no habían pasado en la historia, hoy están ocurriendo. De hecho, esta forma de gobernar del propio Trump es algo inédito. Es algo que nunca
Estados Unidos había tenido un presidente haciendo este tipo de actuaciones, porque, insisto, Trump es un actor y vendedor. Yo diría que es esas dos cosas. Es inédito, pero en juego hay cosas mucho mayores que, insisto, este intento de pensar que lo... Hay quien confunde geopolítica con geografía, no es lo mismo, ¿eh? O sea, ya no estamos, insisto, sacando un mapa y viendo el tema de los piratas. Eso, y yo le hablaba hace unos días, eso es fácil. Y lo vengo diciendo desde un comentario que publiqué acá que se llamaba La negación del nuevo orden mundial. Al final es muy fácil. Si Trump quiere negociar con Rusia, le dice, mira, tú quédate Ucrania, yo me quedo con Groenlandia y el canal de Panamá, y en una de esas hasta si quiero con el Golfo de México, y ya está. O sea, no hay tanta ciencia cuántica detrás de este gran análisis que algunos quieren vender su hilo negro, diciendo, es que no, aquí está el corazón del... Dices, güey, el corazón de la Tierra ya no está ni en la Tierra, ¿no? Ya está en Marte, está en Saturno, ya ahorita están pensando cómo poblar Marte. ¿Quién se está haciendo, por ejemplo? Esa creo que todavía es una discusión, ya si nos vamos a esas, más interesante. La cantidad de cableado submarino es un tema interesante. Pero ya estos temas, insisto, son más de repartición de toda la vida. Ya yo creo que hasta arman sus quinielas y... O sea, no es la gran ciencia, insisto. O sea, eso al final se arregla. Porque son cosas que ya han pasado en la historia. Y de hecho en la historia moderna, tan moderna que, insisto, tenemos pruebas muy recientes. Irak, Afganistán. Pero sí están ocurriendo cosas nuevas y en esas no siento que se estén enfocando la gran mayoría, ¿no? Volviendo al tema de cómo Trump manipula o fabrica la verdad, insisto, es un especialista. Es un especialista fabricador de la verdad. En ese sentido, pues es la contraparte de eso, es que es un especialista fabricador de la mentira. Pero que, como yo decía, es muy complicado saber cuándo te dice la verdad, porque hay veces que te dice una verdad brutal, o tiene, insisto, esta honestidad bruta, o brutal según sea el caso, y en otros momentos tiene descaradas, mentiras descaradas, y descaradas formas de mentir. Ese es uno de los juegos más complicados, y de hecho yo he llegado a criticar hasta una pseudoperiodista en México llamada Anabel Hernández. No es Trump, pero ocupan una estrategia similar. Nunca sabes cuándo te dicen la mentira y cuándo te dicen la verdad. ¿Por qué? Porque juegan con las dos cosas. A veces te da un buen dato y dices, bueno, entonces me dio un buen dato, puedo confiar en ella. Ten cuidado, porque si confías en ella por un dato que te dio, ya caíste en la trampa. Algo similar pasa con Trump. Un día te puede decir, voy a sacar a los migrantes en California, y lo hace. Pero hace unos años te decía que iba a poner un muro y no lo puso. Nada más construyó una parte porque eso era totalmente inviable. Entonces, hoy tienes un Donald Trump que te decía, estamos negociando con Irán, no se alarmen. Al otro día te dicen, ¿qué creen? Acabamos de bombardear la central nuclear de Irán. Y sí, alármense, porque seguramente, y ahí tienes a toda la borregada cayendo en la trampa, titulando sus videos, Tercera Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial. Y ahí está Trump, insisto, yo creo que riéndose bastante, pues de todo el mundo. Porque dice, los traigo comiendo de mi mano. Les traigo comiendo verdades y mentiras de la palma de mi mano. Y después, corte A de este ataque, con sus B2 Spirit supuestamente, porque cabe decir que aquí todo lo que se habla en la posverdad es entrecomillado. Supuestamente se atacó, supuestamente, porque hay muchas cosas que ahí quedan en el aire. ¿Quién va a documentar? ¿No? O sea, ¿quién? Pues no es tan fácil. No es tan fácil. Esto no quiero desviarme demasiado, pero hasta genera esta misma discusión de quienes, por ejemplo, hasta hoy todavía dudan de que los Estados Unidos haya llegado a la luna, ¿no? Y la verdad es que no, algunos los atacan muy fuerte a estos que les llaman conspiranoicos. Yo nunca he sido fan de los conspiranoicos, siempre insisto que yo soy más del lado analítico, datos y ciencia, pero
he de decir que tampoco es que la duda sea tan ingenua, ¿no? O sea, hay que entender, si entiendes justamente a qué se ha dedicado a ser Estados Unidos durante un siglo. Engañar. Es el arte, dominan el arte del engaño. Lo dominan por la CIA, lo dominan por la Casa Blanca, el Departamento de Defensa, incluso las partes económicas, ¿no? La Reserva Federal. Todos engañan. La ONU engaña. Todos engañan. Los cascos azules engañan. Todos engañan. Todo el aparato está formado en el engaño. El aparato gringo es el engaño en sí mismo. Por eso es que los gringos nunca han sido confiables para el mundo. Por eso es que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Por eso es que los mexicanos que los conocemos decimos, pues no se hagan ilusiones con los gringos de amigos argentinos, porque en cualquier momento les van a dar puñalada por la espalda, como lo hicieron con Europa, como lo están haciendo con Canadá, o incluso hasta con el propio México, ¿no? De que éramos supuestamente sus socios comerciales y de la noche a la mañana, ¿qué crees que ya no? Entonces, eso es Estados Unidos. O sea, el arte del engaño y la manipulación. Que se dude que si se lleva a la luna, pues yo no lo veo yo sí diría, pues dúdenlo, porque pues la duda es válida. Teniendo este aparato, pues realmente apabullante, mediático, propagandístico, que al final del día es Hollywood, ¿tú crees que no se pueden hacer una peliculita? De hecho, no sé si... Bueno, ya luego hablamos de ese tema de... que hasta Kubrick por ahí anda y bueno. Pero es interesante porque al final, insisto, si tú entiendes la esencia de lo que hace Estados Unidos de manera sistemática, que es engañar, pues entiendes que son especialistas del engaño. Te pueden mentir con Kennedy, te pueden mentir todavía con las Torres Gemelas. Al final todavía no sabes cuál es la verdad en ninguno de estos casos, de si llegaron a la luna, de si quién mató a Kennedy, qué pasó en las Torres Gemelas. No sabes, porque hay que entender que en la guerra la principal víctima es la verdad. O sea, lo que ellos realmente están haciendo es fabricar la verdad. Con el tema del narcotráfico, lo he hablado una y mil veces, es lo mismo. Pero esa es la parte fundamental del éxito de la operación de la CIA. La CIA no engaña a una persona, engaña al pueblo entero. Y son pueblos como por ejemplo el caso de México. Todos creen la versión que da la CIA sobre el tema del narcotráfico. Que el narcotráfico es el malo, que Estados Unidos es el bueno, que México y Colombia son los malos, que el problema de fentanilo es México, que el culpable es México, que Estados Unidos es el bueno, que no tiene nada que hacer nivel en el entierro porque son, insisto, los buenos. Esas son las creaciones de la CIA, esa es la fabricación de las mentiras. Y en última instancia, hoy tienen a un especialista de presidente en ello. Yo no sé, porque eso sí tengo que verificarlo. Según yo, no, Donald Trump no formó parte, según yo que voy a saber, ¿verdad? Es que así estamos todos, o sea, ese es el tema. ¿Cuánto realmente sabemos de lo que creemos que sabemos? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Yo veo mucha soberbia, arrogancia, ignorancia. La famosa arrogancia de la ignorancia en muchos de estos pseudoanalistas zunzuneguis que llegan... Ya voy a agarrar ese adjetivo, me agrada. Mucha arrogancia que llegan como diciendo, esta es la verdad porque yo cuento con la verdad, ¿no? Esta es mi última verdad porque yo lo digo, porque es verdad, porque yo lo digo, porque yo lo sé y porque por favor me tienes que creer, ¿no? Mira, de nuevo, vuelvo al... La historia es una farsa. ¿Por qué tenemos que insistir en que tenemos la última verdad cuando a duras penas sabemos si los datos con los que contamos, de la fuente a la que sea que tú acudas, a la que sea, no tenemos así que tú digas a ciencia cierta el poder de confirmar si no está manipulada esa información de origen? Por eso es que hay una distinción importante entre analistas y los que no son analistas. Yo creo que una parte fundamental en la formación del analista es justamente dudar de todo, hasta de las fuentes que se llegan a presentar como sumamente prestigiosas o fidedignas. Porque al final, como dice mi buen maestro, analista geopolítico mexicano libanés,
siempre una de las máximas es follow the money, o sea, es busca dónde está el financiamiento. Yo, por ejemplo, hago mucho análisis, o más bien ya más allá de análisis, también llevo a hacer investigación científica, y en ese sentido, cuando tú ves los papers, cuando no entiendes mucho, o sea, tú vamos a decir eso, eres un médico, eres un pediatra, y quieres buscar una información relativa en alguna base de datos científica, en Cielo, donde tú quieras, de tu base de datos preferida. Ya ves el DOI, vas al paper y demás. Sí, pero si tú no entiendes el sistema que está detrás, y que por cierto tengo un análisis pendiente recién que vi sobre un debate muy interesante en X, ¿no? Que decían que la ciencia es política y otros que decían no, la ciencia no es política, la ciencia es ciencia. Se me hizo muy interesante ese tema y estuvo muy álgido, por cierto. Muchos opinando. Muy interesante, creo que es de los debates, si no es que el único debate interesante que he llegado a ver en X. Hay un punto medio muy interesante ahí, pero lo voy a dejar pendiente porque sí da para un análisis completo ese tema. A lo que voy es que si tú no entiendes el aparato que está detrás de quién financia, a veces hasta de los... ¿Quién está detrás de los institutos? ¿Quién está detrás de los que trabajan en los institutos? O sea, ¿quién está detrás de los científicos, de los investigadores y demás? Si tú no entiendes esa parte de atrás y no entiendes que también hay financiamientos en ello, que al final tienes un paper que podrás pensar que es muy prestigioso simplemente porque lo publica The Lancet, pero al final tienes que entender que hay dinero atrás. Por eso es muy importante entender todo el aparato. Porque hay veces que estamos manipulados y te crees inmune a la manipulación. Yo lo veo mucho eso en el caso de los científicos, que si bien están en un lado de ciencia y haciendo ciencia y aplicando el método científico, no del todo tampoco están inmunes al engaño y la manipulación, cuando además yo veo muchas veces que ellos están desapegados muy comúnmente a temas de economía, política y demás. Es muy curioso. De hecho, o sea, durante mucho tiempo se tuvo este estigma positivo, digamos, para los médicos que decían es que son los más inteligentes. Bueno, podrán ser los más inteligentes siempre y cuando se limiten al tema médico, pero te pones a hablar de política, economía, obviamente estoy haciendo una generalización, pero también puedo decir que hay un promedio, hay una gran cantidad de... Es que simple hasta por temas operativos, al menos de los doctores eh, y doctoras mexicanos y mexicanas, entre sus horas de estudio, entre las horas de residencia, entre que a duras penas tienen tiempo para comer y dormir, ¿tú crees que les va a dar tiempo para realmente hacerse de otras cosas? No es tan fácil. Y luego si le sumas que puede que no tengan el interés, pues peor tantito. Entonces, muchas veces, por ejemplo, los médicos pues tienen que acudir a otros temas con contadores, con economistas, porque en esos ámbitos no son tan, no están tan informados, ya sea por posibilidad o por simples ganas de no informarse. Pero se asocia que el médico se las sabe todas, sí, claro, o sea, no estoy negando que saben, al menos en sus partes médicas, en teoría esperemos no sean médicos negligentes, pues dominan sus áreas médicas, las cuales ya de por sí requieren un conocimiento especializado. Pero eso no implica que, por ejemplo, esos médicos que se asumen como muy inteligentes puedan llegar a ser engañados por hackers, cometiendo fraude. Yo he visto médicos que les terminan cometiendo fraudes muy básicos en los bancos, en los seguros, en fin, o sea, no conociendo muy bien temas de política. Es curioso porque siento que en las universidades, y me estoy desviando muchísimo, pero creo que vamos por ahí como tratando de entender también temas de la posverdad. En las universidades, durante décadas, no se apostó por proyectos multidisciplinarios o interdisciplinarios, y yo lo lamento mucho porque además hoy estamos más bien hablando, ya no... Es triste porque hoy ya estamos hablando de si las universidades incluso son necesarias, ¿no? Yo sigo y seguiré defendiendo toda la vida por más que vengan nuevas tecnologías, inteligencias artificiales. Yo creo que la universidad es esto que traemos desde los griegos. O sea, sería un gran error creer que porque ya existen inteligencias artificiales con las cuales podemos preguntarle lo que creemos que le podíamos preguntar a un profesor, y que ahora creemos y asumimos que con la inteligencia artificial podemos sustituir tanto profesores como la institución educativa, me parece que es no solo un gran error, sino un error muy peligroso.
creo que tienen una esencia muy especial. Es, llámale universidades, llámales templos del saber, llámales escuelas, como tú quieras, pero tiene algo especial. Sin embargo, hoy estamos ya hablando de si todavía es necesario. Ya hay quien piensa que, pues, por cómo se está dando la economía, ya es innecesaria la universidad. Yo tampoco podría negar del todo eso, porque pues sí, en parte, desafortunadamente, pero creo que, insisto, sería un gran error eliminar los proyectos educativos que, por cierto, costó tanto trabajo levantar y que realmente creo que nunca llegaron a un cenit, ¿no? O sea, nunca se llevaron al máximo potencial, desafortunadamente. De hecho, todavía son muy pocos, eso lo habla, ¿no? Son muy pocos los que tuvieron el acceso a la universidad. Yo creo que todos tenían que, o sea, en algún punto de la sociedad todos tenemos que tener universidad. Hay que entender que la universidad a su vez era una parte, como una piedra angular para provocar desigualdad y para también contener empleos, desempleos, o sea, todo un tema, ¿no? Tenerte ahí estudiando un rato para no darles empleo a toda esa gente, en fin. Siempre, insisto, hay cosas que rascar detrás de lo que nos pone, ¿no? O sea, y de hecho todavía no hemos ido a análisis tan profundos casi para analizar la Matrix, pero ese es el tema, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar esquivando mentiras de manera constante, sistemática, histórica. Eh, este hecho, y ya con eso termino la idea de la universidad, de que no se haya implementado el tema interdisciplinario, multidisciplinario, en las disciplinas, pues justamente hizo que fuéramos como burritos que nada más vieran, o sea, si estudiaste para contaduría, nada más ves contaduría, si estudiaste para médico, pues nada más, pero no tener un abanico más grande de opciones, decir, a ver, soy médico, pero también te puedo hablar de la Guerra Fría, ¿no? O sea, no, la realidad es que hay un divorcio, ¿no? Entre disciplinas. Muy pocas proyectos educativos y universitarios se animaron a empezar a incorporar eso y ya fue, creo, un poco tarde, por ahí de los noventas. Y pues ya, no llegó a nadie. Hoy ya está la inteligencia artificial, ya están más bien sustituyendo, creo que, el tema de las universidades. En fin. Volviendo al tema de la verdad. Trump jugó con todo el mundo. Sigue jugando con todo el mundo. Y creo que muchos no se están dando cuenta. Estos cambios de postura de día a día, olvídate, aquí no pasaron ni semanas, o sea, fue de un día para el otro tal cual. Fue como una serie de mini engaños dentro del gran engaño que yo considero que es esta idea de pensar, como empecé hablando y ya concluyo, sobre el tema de la supuesta pacificación o arreglo o tregua, ya no sé ni en qué versión vamos, de Donald Trump. Eh, yo no creo en finales felices en la historia, en la geopolítica, en la guerra. No creo que las ideas, insisto, que son probablemente lo más resistente que existe, creado por la humanidad, se puedan eliminar así nada más. Podrás eliminar a una persona, pero no sus ideas. Las ideas son sumamente resistentes, las ideologías. Y por otra parte, insisto, la primer víctima de la guerra es la verdad. Al final, insisto, yo no sé si Trump, no tengo esta información porque ya no me desvié y decía que yo no tengo la información como no la tiene nadie, con esa fundamentalismo de querer asegurar que uno tiene la verdad. Tenemos lo que creemos que es verdad. Tenemos los datos que creemos que son correctos. Todos creen tener los datos correctos. Y eso, insisto, es lo que nos distingue a los analistas de los que no son analistas. Para nosotros el análisis de la información parte de que cuestionas, insisto, hasta lo que te dicen, te juran y perjuran que es verdad y que es un hecho. Habrá que ver, porque aquí esta es la forma en que utilizan para manipular a las masas.
Trump nos dijo que atacó Fordow, por ejemplo, pero ¿tenemos evidencia de eso? ¿Quién? Que nos las mande. Ahora, que pudo haber pasado, claro. Pero cada hecho te lleva sobre otras líneas. Si pasó, entonces necesitamos otras preguntas. Si no pasó, tenemos otra lista de preguntas. Si pasó, pues qué locura, porque te estás metiendo con material nuclear. ¿Y dónde está toda esa radiación? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la... pues era al parecer una buena cantidad de uranio enriquecido? ¿Qué le pasó? ¿No? ¿Dónde explotó? ¿A quién afectó? ¿A quién mató? ¿Y qué parte del ambiente llegó a devastar? Porque no vamos a decir que todo fue hermosamente calculado. No, o sea, entonces, estamos entre estas dos versiones constantemente, más con Trump, que insisto, y te sigo sin terminar la idea, yo no sé si él formó parte de la CIA, según yo no. Algo así como Putin haya formado igual parte de la KGB, que de eso sí se sabe, pero yo no sé si Trump fue por ahí algún... No tengo ese dato, y si lo tuviera, insisto, pues es un dato pues, que creemos que es correcto y no falso, pero... Lo pregunto porque me llama la atención que Trump pareciera que trae escuela de la CIA, ¿no? O sea, igual y en una de esas nos han también mentido con que resulta que no es un empresario sino un agente encubierto, imagínate, ¿no? Entonces, de hecho, en gran medida, parte de lo que muchos lo acusaban en las elecciones fue que tuvo intervención y que permitió la intervención rusa. De hecho, en algún momento hasta Trump y Putin tuvieron una declaración, me parece que él viajó a Rusia y fue un viaje muy polémico para Donald Trump porque recibió muchos ataques, a los cuales ya está totalmente acostumbrado y curtido en vinagre, pero donde justamente lo acusaban de traicionar a los Estados Unidos, de que era un agente encubierto ruso, o sea, insisto, hay tanto fuego cruzado en estos días. Que ir realmente accediendo ya no solo a la información consistente, sino a la verdad. O sea, hablemos ya claro, ¿no? La verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Quién nos está diciendo la verdad? Y la verdad es que hoy quien, insisto, te venga a asegurar que él cuenta con la verdad no es más que un fanatequillo, un charlatán, otro mentiroso más, ¿no? O sea, otro payaso más, que cree que cuenta con la verdad como si fuera Jehová, Dios, Jesucristo, Yahvé y el Todopoderoso. O sea, hoy más que nunca la verdad está en riesgo y esa es parte esencial de lo que digo hoy con lo que hace 25 horas ya pasó. La verdad, yo diría que está muerta. Así como decía Nietzsche, Dios ha muerto, yo diría hoy, la verdad está muerta. La verdad no existe. O sea, para que vean a dónde lo estoy llevando. O sea, por eso es que creo que hoy asegurar verdades es formar parte de los engañabobos, de los manipuladores a sueldo, sin sueldo, de los mercenarios a sueldo o de los lamebotas de a gratis, ¿no? O sea, yo recomiendo no formar parte de ninguno de esos. Yo les recomiendo que emancipen sus propias mentes. Esa es mi más grande recomendación que ya he dado un par de veces. O sea, dominen su mente. Blíndenla de la manipulación, de la mentira, del engaño. Por eso duden, y siempre lo digo y lo recalco, duden de todos y duden de mí, de todo lo que les digo, y también duden hasta de ustedes mismos. Es el famoso el famoso pensar sobre pensar. Piensen sobre sus propios pensamientos, cuestionen sus propios pensamientos. Es la única forma de evolucionar el pensamiento. De hecho, cuando está esta frase de no hay más sabio que el que cambia de opinión, es porque se debe a que se cuestionó su propio pensamiento. No tanto a que alguien más viene a convencerlo, es que el sabio cambia su pensamiento porque cuestiona su propio pensamiento, no porque deja que alguien más venga y le imponga lo que él cree verdad o verdadero, no va por ahí. Y es cierto, no hay más sabio que, no es que el que cambie de opinión precisamente, sino el que evoluciona su propio pensamiento.
y para hacerlo, insisto, parte del cuestionamiento. En estos tiempos de posverdad, con tanto charlatán y pseudoanalista e historiadores que se quieren hacer los analistas geopolíticos y en estos tiempos de Zunzunegis y demás, lo mejor que podemos hacer para protegernos de la mentira es construir nuestra propia verdad, sí, a partir, insisto, de que inicialmente dudemos de todos, porque hoy, insisto, la posverdad se está utilizando como un arma muy peligrosa que tiene a todos dopados, programados, apendejados. Aborregados lo digo cuando no quiero decir la grosería, cuando no quiero ser tan mal hablado, pero aborregados. La posverdad tiene a todos aborregados. Porque estamos viviendo tiempos orwellianos, esa es la realidad. Estamos viviendo tiempos orwellianos. Entonces ya, ahora sí en conclusión, yo no creo en esta ficción que nos están tratando de vender. Yo dudo mucho que el pueblo israelí con el pueblo iraní y sus gobiernos respectivos ya sean grandes amigos, yo no lo creo. Yo creo que esto es un show montado, esto puede durar 24 horas más. Así estamos, ¿eh? O sea, hoy el mundo está esto de que 24 horas la paz y en 24 horas más la guerra. Porque todo cambia a ese ritmo. Porque la verdad la manipulan tanto que un día, insisto, te dan mentira, al otro verdad, y en el intermedio del día te están pimponeando, ¿no? Verdad, mentira, verdad, mentira, verdad, mentira, verdad. Y ya al final, la verdad, como acabo de decir, es la principal víctima. La verdad fue asesinada en tiempos de la mentira. Hay cosas que por ya solamente pura, creo yo, ni siquiera requieres demasiada intuición, sino basta con puro sentido común. Creo que sí hubo cosas que algunos no calcularon. Dentro de estos considero que Netanyahu y grupos de poder israelíes subestimaron el poder de Irán. No digo que Irán sea todopoderoso, pero tampoco creo que hayan elegido muy bien con quién se estaban metiendo por primera vez, porque probablemente es el primer país fuerte con el cual se quieren enfrentar el imperio anglo-sionista. A ver, vamos a ser claros, no pudieron ni con Vietnam. Gaza y sin armas siguen resistiendo. Es que les encanta ser bullies, o sea, se meten con los que no tienen nada, con los que no pueden defenderse, pero ¿qué creen? Ahora se toparon con pared porque se enfrentaron nada más y nada menos a los persas, a este mítico pueblo iraní. Pues sí, toparon pared porque subestimaron a los iraníes. Y, en ese sentido, pues le salió el tiro por la culata, al grado que no es menor que me parece, de lo que nos están mintiendo, porque yo ya no digo diciendo, de lo que nos están mintiendo, dicen que Netanyahu fue, de hecho, el que en este reality show, en esta puesta de escena de Donald Trump, fue el que ya quiso negociar por segunda vez, porque cabe decir que Trump, por cierto, empezó el día muy jocoso y muy simpático. Me dio risa, la verdad. Esa declaración que más o menos decía, "They don't know what the fuck are they doing", o algo así dice. Es simpático a su manera ese hijo de su trompesca mother, ¿no? Pero bueno, es hijo de su gringa. El hijo de su gringa. Pero estaba en que me dio risa un poco. Un poco como les estaba. Yo nunca había escuchado, creo que nadie, ¿no? A un presidente estadounidense utilizar la F-word. Creo que la ocupó, la supo ocupar, ¿no? En el momento.
La verdad sí me generó dentro de estos tiempos tensos, una buena risa. Dentro de esta mentira se dice, porque ya los chamacos, los escuincles, se le estaban saliendo del huacal, o sea, cuando digo escuincles, Irán, Israel e Irán, que no respetaron el acuerdo del cese al fuego y que Israel empezó a atacar y que así como queriendo separar a dos niños. Entonces dijo que horas después, al parecer, se dice que Netanyahu fue el que llamó, ¿no? Digamos un poco a la negociación, al acuerdo, que sabrá Dios que sea, con quién haya sido. Insisto, ahí como está supuestamente intermediario Qatar, en fin. Esto habla de que si además así fue, o sea, insisto, dentro de estas mentiras vamos a creerles la mitad o menos, pero si así fue esa parte, pues habla de que se dieron cuenta, porque además no podemos ver realmente cómo han sido del todo los ataques en Tel Aviv o en otras zonas de Israel, porque pues los tienen blackout tal cual, ¿no? Pero sí llama la atención que si así fue, si fue Netanyahu digamos, el que dijo, ok, vamos a, pues probablemente fue porque se les estaban cayendo los testis de el miedo, cuando se dieron cuenta que Irán en efecto no era tan débil. Habrá que ver todavía, insisto, yo no puedo ahorita decir qué pasó, ¿eh? Así como, insisto, muchos profetas charlatanescos están diciendo esto pasó, sí, yo lo vi, yo estuve ahí cuando tiraron las bombas en Fordo, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo viví, y soy un sobreviviente, y entrevístenme en un podcast para que les cuente mi testimonio, o sea, chill the fuck out, ¿no? Shut the fuck up, mother, motherfuck, fucker, ok, si no me censuran, siempre ando de lépero y entonces, por eso no monetizo, amigos, porque yo diría que el 99% de mis videos están censurados por todos los temas que comento. Pero bueno, eh, yo no puedo creer. Habrá que ver realmente cuáles son los daños en Irán. Realmente. Habrá que ver realmente cuáles son los daños en Israel. Lo único que alcanzo como que a presentir es que no calcularon bien, no le midieron el agua a los tamales contra quién se estaban metiendo. Y se metieron con Irán. Irán se ha enfocado todo en el tema de la bomba y sí, de la bomba atómica, de su ataque nuclear y demás. Irán no solo cuenta con esas armas, también cuenta con misiles. De hecho, es de las mecas. Es una de las partes medulares de las armas iraníes, los misiles hipersónicos. Que yo tampoco tengo muy claro. Por cierto, yo no soy especialista en temas militares. eh, Claramente, pero me quedó la duda de si usaron alguno de estos, porque yo llegué a ver algunos videos donde algunos decían, ahí está el misil. Hubo un video particularmente que se estuvo difundiendo mucho de cómo impactó un misil a una gran velocidad en Tel Aviv. Y muchos comentaban que eso era el misil hipersónico. Yo no tengo claro si eso fue. Y si no fue, imagínate, brother, ¿no? O sea, muchos hablan, de hecho eso también hay que tenerlo claro. Israel quedó un poquito como que venía muy león, venía muy león ascendente, porque así le denominan a sus muy grandilocuentes operaciones militares, ¿no? Ahora sí, venía muy león ascendente y de repente, ¡pumba! Los penetraron tal cual, y lo digo sin albur o con albur, como quieran que les entre. Pero penetraron a los israelíes por el domo. Ya. No me voy a poner tan vulgar, tan barrio. Yo tengo mucho código postal, aunque lo trato de aparentar. No se me nota, pero traigo mucho código postal, mucho barrio. Fui a algunas escuelas privadas, pero esas parecían peor que cárceles y manicomios, la verdad. Parecían penitenciarias, ¿no? La mera neta. Pero bueno,
los penetraron, ¿no? Ese es el punto, los penetraron por el domo de hierro. El domo de hierro terminó siendo un poquito ridiculizado. Creo que, insisto, en síntesis subestimaron, ¿no? La capacidad de Irán, y en parte de decir que me alegra que por fin se topen con pared, porque están, insisto, muy machitos, muy leones, acostumbrados a bombardear niños en la boca, hasta que se enfrentan a un verdadero ejército y a una verdadera nación. Y Palestina no la tiene porque no le han permitido tener su nación, los están orillando, exterminando, en fin. Ahora se enfrentaron, en verdad, ahora sí que con la pared iraní, que no les permitió pues, realmente mucho margen de acción. Entonces ellos todavía cuentan con este tipo de armas. Y eso es para mí lo que pues más se puede llegar a ver de este recuento de los daños, ¿no? De ahí en fuera todo lo que circula, todo lo que se dice, pues yo insisto, tómenlo con mucha reserva, porque muy probablemente es información o propaganda, es desinformación o propaganda. Entonces, de momento yo no me animaría a dar más datos, más información, más futureo, más nada, porque pues les estaría mintiendo, y yo sí estoy tratando al menos de ser responsable de pues no caer en eso mismo, ¿no? En ese circo en el que está cayendo todo el mundo. Y pues con eso termino. De momento a este momento, pues hasta aquí vamos. Pero, pues mañana todo puede pasar, ¿no? O sea, yo no sé mañana, como dice la canción, porque en verdad todo cambia de hora tras hora. Insisto, hasta aquí está mi Damage Report, Reckoning of the Damage, mi evaluación, mi assessment de los pocos datos que podríamos llegar a contar en este momento, porque, pues insisto, no hay más. Pero sí, concluyendo que yo no creo que esto ya terminó. De hecho, ya esto es ahora sí presentimiento puro, no tengo datos al respecto, pero yo... Es que esto hay que pensarlo de esta manera. Esto que termine de manera feliz con confeti color de rosa cuando tienes enfrentados a dos enemigos que se quieren aniquilar, pero que además, insisto, y por cierto, y esto no es menor, de hecho era de lo más importante que quería comentar, perdón, estaba distraído. Esto es, ahora sí como se utiliza muy comúnmente, es una cortina de humo que a mí lo que más me encabrona es que toda la prensa corporativa se haya puesto a hablar de este tema durante, creo que ya va para 2 semanas, Israel contra Irán, y Trump y demás. Y se ha nublado mucho el tema de Palestina. Tanto que en este momento y en estos días justamente se recrudecieron todos los ataques contra la población palestina. O sea, si no les bastaba, pues este psicópata, criminal de guerra, Netanyahu, maximizó los ataques en Palestina mientras estaba hablando del tema de Irán. Entonces, insisto, este imperio anglosionista no pierde el tiempo para ser ruin. Y justo en ese sentido, pues al final Trump forma parte, cómplice de eso mismo. Si realmente
buscara o pretendiera el Nobel de la Paz, pues primero, antes de estos temas, que vaya a proteger al pueblo palestino. Por ahí yo empezaría, ¿no? Por eso es que al final todo es una fachada. Por eso es que al final todo es una farsa. Por eso es que si Trump dice que atacó, pues yo digo, créanle la mitad o no le crean nada. Por eso es que si Trump después dice que ya logró la paz, pues lo mismo. Créanle la mitad o créanle nada. Porque al otro día te va a decir que va a empezar la guerra. Y al otro día te va a decir que otra vez él vino a hacer la paz y que quiere llevarse el premio, el premio Nobel de la Paz, ¿no? Insisto, en este modus operandi típico gringo de ellos crean los problemas, te venden la solución y después se hacen los héroes, ¿no? Del mundo. Entonces, ahora sí, eso es lo que yo más lamento tal cual de lo que pasa ahora. Que esto fue como una neblina y una cortina de humo para no estar viendo lo que a mí me parece tendría que ser la emergencia humanitaria más importante que tendría que estar resolviéndose hoy. Y es el tema del pueblo palestino, el genocidio contra el pueblo palestino cometido por el Estado terrorista de Israel. Entonces, yo no soy muy optimista, sinceramente. No, creo que no lo he compartido mucho, pero soy más de perspectiva pesimista. Y si no se dice pesimista, al menos me gustaría decirlo equilibradamente, de manera realista, porque, insisto, la historia no termina en finales felices. La historia es una concatenación de cosas, de entramados, una serie de eventos afortunados o desafortunados que se van acumulando. Y yo lo que veo, y ahora sí insisto, con esto concluyo ya, es que esto, más que vaya a pacificar, yo creo que esto pueda ser en algún punto tomado como un punto de inflexión, en donde ahora sí tienen clarísimo que Israel quiere eliminar a Irán e Irán a Israel. Ahora aquí, nada más precisando, sí hay un factor, creo yo, muy grave. Si es que es verdad que se eliminó este arsenal o esta infraestructura importante nuclear de Irán, si es verdad eso, yo no me termino de explicar por qué Irán no ha hecho algo más. Porque no es menor. Quienes creen que esto es como una operación más normal de un domingo cualquiera, a ver, estás dejando a Irán indefenso contra un psicópata, paranoico, esquizofrénico Estado terrorista de Israel que lo quiere eliminar. Y que Estado de Israel sí seguramente ya tiene como 40 bombas atómicas para lanzar, listas para lanzar. En ese sentido no tiene lógica que la respuesta de Irán sea así como, yo no termino de entender, por eso ya no sé ni en quién creer. Si eso fue real, me llama la atención que no haya una respuesta mucho más, pues sí, contundente por parte de Irán. Ahora, si no fue real, pues ya cualquier cosa puede ser, pues entonces todo el ataque fue simulado, o sí fueron los aviones, pero no atacaron. O sea, ya no sabemos. Ese es el punto. Se habla de que por ahí Pakistán podría llegar a intervenir si requiriera algún arma nuclear Irán. O sea, hay cosas que no termino de entender sinceramente, pero yo creo que sería demasiada ingenuidad que si se eliminó ese tipo de instalaciones y materiales nucleares, uranio enriquecido de Irán, es, creo yo, muy ingenuo pensar que o Israel no lo va a querer aniquilar ya, o Irán, si es que pasó, pues no vaya a hacer nada al respecto, aunque podría ser en una de esas que ahora resulte que ya todos nos están engañando. Porque podría ser que, bueno, del mundo anglo-sionista no me sorprende. Estados Unidos e Israel siempre nos engañan, pero ahora resulta que también nos va a engañar Irán. Y ya no sabemos ni para qué lado juegan. Igual y hasta terminan siendo parte de la misma farsa, ¿no? O dentro de estas negociaciones donde Trump dice, a ver, a mí me vas a dejar hacer un reality show y tú, ¿qué quieres a cambio, no? Y llegan a un acuerdo. O sea, por eso es que insisto, hoy mi más grande recomendación es no crean de momento en nadie. Pero
para cualquiera de los propósitos, lo que sí es innegable es que al final sí hay odios en esa región y hay psicópatas gobernando como Netanyahu. Entonces, esos son datos ya. O sea, al final aquí lo que yo me sigue preocupando y he estado comentando ya desde hace un rato es que aquí, por más que parezca que ya se arregló, no se ha arreglado, porque al final los que siguen con un gran poder es el imperio anglosionista. Y mientras Netanyahu siga con ese poder, que puede ser Netanyahu o cualquier otro, porque también puede que a Netanyahu yo le estén contando los días, pero yo esperaría que él pague lo que se merece con justicia, y realmente él se merece la pena de muerte y peores cosas. Pero si no fuese Netanyahu, insisto, y por eso hablaba de las ideologías, puede ser Netanyahu, pero te ponen a otro igual o peor de fanático que él, igual o peor de asesino, psicópata que él, y da igual. Tienen como 10 cambios, ¿no? Si estuvieran en la banca, tienen 10 cambios para meter ahí. Y van a gobernar igual, de manera psicópata, esquizofrénica, asesina, genocida. Y mientras el mundo dependa de eso, el mundo no tiene futuro. O sea, el mundo está a expensas de estos psicos. Que además hoy, insisto, están utilizando la verdad como su mayor arma. La manipulación de la verdad. Ya no solo como propaganda, sino como la esencia principal de la estrategia que nadie sabe para dónde va. Ni de dónde viene ni para dónde va. Así que bueno, esa es mi lectura hasta el momento de lo que medio sabemos, de lo que creemos que sabemos sobre el tema entre Israel e Irán. Y de nuevo, yo lo que más pronostico sobre esta situación es que, y no digo que mañana, no digo que pasado, esto que se está generando puede ser justamente el momento definitivo donde ambos han decidido, si les quedaba alguna duda, llegar a destruirse sin importar lo que implique o entre las patas a quien se lleven en el mundo, incluyendo al propio mundo. Entonces, aunque Trump se quiera vender de momento como el gran pacificador, yo creo que esto también puede generar realmente ya la confirmación de la aniquilación. O sea, en otras palabras, pues nuestra propia extinción. Insisto, esto puede pasar no precisamente la siguiente semana, pero puede pasar en 2, 3 años. O sea, al final, por eso digo que la historia nunca termina como los cuentos de Disney. O sea, al menos los de Disney Plus. Porque bueno, ya esa es otra historia, pero no creo que esto sea como, bueno, ya se dieron la mano, se pidieron disculpas y ya todos están felices. No, es que hay una ideología de fondo. Y quien crea que esto ya terminó es porque, insisto, no ha entendido la historia y tampoco la actualidad. O sea, no ha entendido por qué se quieren aniquilar, por ejemplo. Justo, muchos de estos Unzuneguis siempre hablan de, es que las guerras ¿qué dice? Son para robar. No siempre son para robar, y de hecho ya se corrigió hace poco, que por cierto voy a hablar próximamente ya puntualmente de los Unzuneguis, ¿no? No, en este caso a ver, no siempre ocurre. Por eso, como que este historiador, que por cierto no sé ni siquiera si sí sea historiador, o nada más sea un contador de historias y mentiras. Yo no sé por qué se habla tanto de... O a ver, insisto, como que todo lo analiza desde la época... No de la época, pero como del estilo pirata, ¿no? Es que las guerras son para... Sí, sí, pero también hay otros tipos de guerras. O sea, esta guerra es para aniquilarse. O sea, de verdad ellos quieren... Y cuando vas rascando un poco, te vas dando cuenta que hay justificaciones y cualquiera podrá decir es que no hay es que no has entendido la historia.
Eso pasa hasta con el propio Hitler, ¿no? O sea, a Hitler se le vio como un villano, y no digo que no lo haya sido, pero nunca se hizo el mínimo intento de matizarlo. De decir, a ver, voy a hacer un esfuerzo nada más para tratar de entender por qué quieres hacer lo que quieres hacer. Bueno, es que hay guerras, insisto, donde se ve que el mal parece ser, y lo toman así, es de raíz. Y yo no estoy apoyando el régimen de los ayatolás, de iraní, yo no apoyo ningún extremismo. Insisto, como dice Fito, yo ya no tengo ningún ismo, pero también creo que se puede hacer el esfuerzo de entender los dos mundos, no nada más el anglosionista, que es lo que muchas veces han tratado de imponernos, ¿no? De nada más querer entender a las víctimas judías. Pues es que ellos no son víctimas y esa es la gran revelación que vengo dando una y otra vez. Ellos, al menos desde hace 50 años, son los victimarios del mundo. Y pues con eso termino. Hay que entender qué nos dicen. Hay que entender qué nos cuentan, qué nos inventan y qué es lo que al final quieren hacernos creer. Por eso concluyo diciendo, dejen hoy al menos, en estos tiempos, dejen de creer y empiecen a dudar de todo. Cuestiónenlo todo. Y eso creo que es el inicio apenas de podernos proteger de la gran manipulación.